Connie, justamente el tema de Rocha Moya, que fue señalado por el jefe o director de la DEA, que dijo que, bueno, en respuesta a preguntas de legisladores de Estados Unidos, a uno de ellos le dijo, ¿esté seguro de que esto es solo el inicio de las acciones de Estados Unidos contra políticos supuesta o realmente involucrados en asuntos de crimen organizado, de narcotráfico? Pero ¿qué hacer, Connie Delgado? Efectivamente, el historial, según mi punto de vista, de Rocha Moya es indefendible, es sucio, oscuro, mezclado con muchos momentos terribles, la elección en sí misma, el momento del 25 de julio de hace casi 2 años, en el que se extrajo al Mayo Zambada, se mató a Héctor Melesio Cuen, en fin, ¿cómo ves el amago de la DEA y al mismo tiempo qué hacer en México, Connie? Sí, es una combinación bien complicada, como dice Fede, porque en efecto, Rocha Moya es indefendible. Y de hecho, todo el que llega a ese estado a gobernar, pues no llega impunemente, o sea, no llega porque, obtuvo el voto de la población, de la ciudadanía, sino que todo el mundo sabemos que hay un largo historial en el que quienes llegan ahí es porque llegan con acuerdos del crimen organizado, llegan a acuerdos de esta triangulación que existe en términos de los delincuentes de cuello blanco, de las autoridades, de los paramilitares. Entonces es muy complicado porque, en efecto, pareciera que escogieron a la pieza clave para que fuera indefendible, pero en efecto, si es indefendible y decimos que se lo lleven, y que además es el punto, es el hilo para seguir jalando en términos de que Rocha Moya es solo el inicio de un conjunto de políticos vinculados al crimen organizado, pues nos expone en términos de que, bueno, este país es un desastre, somos un nido de corrupción, somos un nido de tantas cosas, como si entonces esto justificara la idea de romper esta barrera en términos de que la soberanía tiene que ser vulnerada para que se salvaguarde la legitimidad y la democracia en nuestro país. Entonces sí es muy complicado porque finalmente es una estrategia que nos obliga a sacrificar a ese personaje, pero al sacrificar ese personaje y decir que se lleven a Rocha Moya, significa que entonces estamos abriendo la puerta a que Estados Unidos intervenga en nuestro país. Entonces, están jugando dos argumentos, ¿no? Por un lado, los argumentos que señalan la crítica del intervencionismo, es decir, que critican la vulneración de nuestra soberanía y que son estos sectores que acusan a las agencias estadounidenses de actuar de manera unilateral, como lo está haciendo la presidenta, y que además está causando mucho ruido. O sea, esta noticia que acabas de dar, yo no lo había leído, de que asesinaron a Lucía, no recuerdo el apellido, que es era la coordinadora de Morena en Chihuahua, pues me parece muy grave, porque en efecto, ahorita que se está, digamos, levantando Morena y está levantando la voz para denunciar la traición a la patria en términos de Maru Campos, de haber permitido el ingreso de estos agentes de la CIA, y asesinan a esta coordinadora de Morena. Entonces, Lucía Guadalupe Mora, sí. Entonces me parece muy peligroso porque, en efecto, cuando se denuncia un hecho en términos de que hay intervencionismo y que se vincula a una gobernadora como es Maru Campos para decir que se desvele qué está pasando y que se juzgue y en todo caso que se lleve a juicio político y entonces se asesina a la representante, a la coordinadora de Morena en Chihuahua. Entonces es meter otra vez una cuña para que las cosas no se resuelvan y disminuir la molestia de la gente y además la idea de la movilización de la gente para resistirse a que sucedan estos actos. Entonces es un conjunto de cuestiones, digamos, en términos de
quienes estamos señalando que sí hay un intervencionismo, quienes estamos hablando de una presión política exterior en términos de que hay acusaciones judiciales y declaraciones que se utilizan como herramientas de presión geopolítica para imponer la agenda de seguridad de Washington, en términos de que estas agendas de alguna manera están presionando y están también utilizándose como agendas electorales para recurrentemente obtener ganancias electorales internas en las elecciones que se acercan. Pero por otro lado están los argumentos que justifican las acciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema de la seguridad nacional, cuando el gobierno estadounidense clasifica la crisis del fentanilo como una amenaza directa a su gobierno y la muerte de miles de personas por sobredosis, pero al mismo tiempo se habla de la corrupción institucional en términos de que las agencias como la DEA hablan de la complicidad de los funcionarios en México con el crimen organizado. O sea, son estas dos versiones, estos dos argumentos que impiden que se vea claramente lo que está sucediendo. Y claro, aquí tenemos la de perder, porque finalmente sí aceptamos el intervencionismo en términos de que se lleven a los políticos corruptos, y que sí lo son, estamos abriendo la puerta a que haya, digamos, una decisión de Estados Unidos en términos de convertirnos ya en parte de su estrategia para intervenir ya como hemisferio, y que somos el patio trasero de Estados Unidos para contener la seguridad, y que entonces se justifica que estén interviniendo en nuestra vida democrática o en nuestra vida política, ¿no? Entonces, sí es muy riesgoso lo que está pasando, porque aunque tengamos datos que permitan ver que hay un intervencionismo en muchas dimensiones, al mismo tiempo sí tenemos políticos corruptos que no nos permiten defendernos de esta avalancha de Estados Unidos contra México. Bien, gracias, Connie. Teresa Rodríguez de la Vega, entregar o no entregar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ese parece ser el dilema. ¿Qué hacer? Mira, Mrs. Ratonovich, así se pone, dice, ay no, qué terror defender a Rocha Moya solo para cubrir a la 4T. ¿Qué opinas, Teresa? Yo creo que la 4T no puede entregar a Rocha Moya. Le queda difícil no entregarlo porque implica un cambio operativo de lo que ha sucedido en las últimas fechas, en donde parece un asunto de ordinaria administración cumplir las peticiones, por mucho que no se resuelvan en los términos amparados estrictamente por la ley, las peticiones de extradición. Y aquí lo hemos comentado, ya ni siquiera pasan así como noticia, ¿no? Se entregaron 30 capos medios, se entregaron, o sea, así sin trámite, como si fuera una cosa de ordinaria administración. Pero como ya lo habíamos dicho la semana pasada por acá en este espacio, Julio, no estamos en una situación de ordinaria administración, porque el 3 de enero lo cambia todo, efectivamente lo cambia todo en términos de la disposición del aparato de la judicatura estadounidense para fabricar narrativas que justifiquen intervenciones impensables en otro momento, como el de la extracción de un presidente. Creo que tenemos que ser cuidadosos de que no es que pasado mañana vaya a pasar algo de esa escala en el país, pero que el 3 de enero nos enseña que no estamos ante un periodo de ordinaria administración en la relación con la justicia estadounidense, es claro, y además por la articulación de quien está siendo requerido con el operativo de la derecha nacional en términos del narcoestado. Es decir, no solo hay una apuesta intervencionista en curso, palpable y transparente a todas luces, sino que también hay una campaña de propaganda en la que la entrega de Rocha Moya pues sería la validación del hashtag narcopresidenta, ¿no? Y narcomorena y narcogobierno. Entonces me parece que lo que no se ha hecho en otros casos por la sujeción con la que estábamos actuando respecto a Estados Unidos, lo que no se ha hecho en otros casos de ser súper apegados a la legalidad en términos de solo en qué situaciones se puede dar una entrega hacia Estados Unidos, me parece que está bien que se haga. Pero
creo que eso tendría que estar acompañado por algo que no se hizo en su momento y que mucho se estuvo diciendo, sobre todo después de aquella noche oscura del secuestro del Mayo Zambada y todos los acontecimientos que se vieron ahí envueltos, ¿no? Y que tiene que ver con que la justicia mexicana no ha mostrado ni siquiera voluntad de abrir carpetas de investigación que siembren manto de duda sobre la pulcritud de un Rocha Moya, sobre la que la opinión pública tenemos tendida un muy legítimo manto de duda. Entonces me parece que debería ser capaz la Fiscalía en México de combinar un soporte al discurso soberanista que exige pegarse al pie de la letra a los mecanismos legales de la extradición, pero por otro lado, la actuación eficaz y asertiva en un proceso de esclarecimiento y deslinde responsabilidades que despeje o ratifique las dudas que pesan sobre tan polémico personaje, por decirlo menos. Teresa, gracias. Sobre este mismo tema, Federico, la verdad es que en varias ocasiones has planteado aquí y en otros espacios en los que participas esa contradicción y esa circunstancia en la cual las corrientes políticas que llegan al poder en Latinoamérica, particularmente desde flancos de izquierda o progresistas, se topan con el problema de la corrupción de sus cuadros, de algunos de sus cuadros medios o altos, y la incapacidad de procesar en términos éticos, cívicos y de estrategia política esos problemas, y que se van entrampando y se van generando las condiciones para que aparezcan los Mileis en cada lugar. ¿Cómo pensar en lo de Rocha Moya en este momento, Federico? Sí, la lista es larga, ¿no? Hoy suena Rocha Moya, pero es una lista que trae a varios personajes, ¿no? Un tal Pedro Aces con la CATEM, ¿no? Con Erubiel, ¿no? Los Yunes, ¿no? Los Yunes son un caso sensacional, porque me acuerdo que había mucha gente de la 4T, voces incluso públicas, con influencia de la 4T, festejando lo de Yunes. Y uno decía, oigan, perdón, chance y no es tan buena idea, digo, lo de la mayoría calificada sí parece buena idea para transformar, pero es necesario todo, Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, y va sumando nombres y va sumando la colonización que del movimiento popular obradorista han hecho los viejos oportunistas de la política, y dices, aquí se va a pagar algún precio. No, eres un progre buena ondita que no comprende, la política es el arte de lo posible, aquí hay que ganar primero, luego veremos. A todos ellos se les pasó por lo menos el factor Trump, ¿no? Nunca computaron, no trajeron la variable Trump a la hora del análisis. Y es lo que uno siempre dice, a ver, no es que los principios sean el espacio de regodeo de los ingenuos o de la ética, ¿no? Sino que la ética misma tiene un propósito práctico, es decir, si tú la desafías, la pisoteas, la ensucias tanto, pues llega un momento en que no te distingues del rival político y es el territorio para que la derecha, la ultraderecha, los intereses de esta nueva faceta imperial de los Estados Unidos entren, así digan, wow, aquí me dieron insumos para destrozar lo que por otra parte es sin duda un proyecto de justicia social, popular, y que impone ciertas resistencias soberanas a las apetencias tanto privadas como de los Estados Unidos. Y ahí dices, demonios, estamos echando a perder una cosa muy importante por no haber calibrado a tiempo. Y en Chihuahua hay un problema así, que ya lo mencionamos la mesa pasada, y creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Morena ahora tiene la duda de si apoyar a Cruz Pérez Cuellar, ¿no? Un tipo ligado a Maru Campos, ligado a Duarte, ligado y señalado desde todos los costados de ser parte de esa opción política, que más que política podríamos llamar delincuencial. Y uno sigue viendo esa inercia de la estrategia de captura territorial de Morena, la sigues viendo aún hoy en día. Claro, en estas circunstancias, pues todo está contaminado por el chantaje y la extorsión de los Estados Unidos. Ahí yo coincido con Tere, me parece que en este momento lo que significaría políticamente entregar a Rocha Moya, pues es un primer paso para una catástrofe en cuanto a uno tiene que dar señales de soberanía. Ahora, si la Fiscalía General de la República no avanza, tal cual pasó con el general Cienfuegos,
que este episodio nos recuerda tanto al tema de Cienfuegos, ¿no? No, recuerdo a Ebrard diciendo, va a venir acá, va a ser investigado acá, se hará una carpeta, y unos meses después López Obrador le ponía una medalla en el pecho al general Cienfuegos. Ebrard dijo sería un suicidio que no hubiera justicia en este caso de Cienfuegos. Se fue de boca. Suicidio político, sí. Los políticos se van a veces de boca. Sí. Yo preguntaría, perdón que interrumpa, ¿qué sucedería si se juzga, como dice Tere en este momento, a Rocha Moya, pero realmente que se siente en el banquillo de los acusados, pero que se juzgue en México? Yo creo que eso cambiaría todo el escenario, o sea, permitiría decirle a Estados Unidos, a ver, nosotros nos hacemos cargo de nuestra propia justicia, de nuestros políticos corruptos, y ustedes no se meten. Pero si nos quedamos callados, yo creo que va a pasar justo lo que decía Fede en este momento. Perdón por la interrupción. Muy buen apunte, Connie, y además si esa medida la acompañaras del pedido de extradición a la vez de varios capos de la distribución de la droga de Estados Unidos, que México le dijera a Estados Unidos, y por cierto, a nosotros nos interesa juzgar aquí en territorio mexicano por el daño que le han hecho al pueblo mexicano a tal y tal, que existen. Imagínate, sería un golpe político magnífico, ¿no? Eso sería genial, pero ¿por qué no se hace? Sí, muy buena. ¿Alguna opinión sobre este punto concreto, Teresa? Creo que el antecedente directo que pone Federico no nos da mucha esperanza al respecto, que es el de General Cienfuegos. De boca, Marcelo ya se fue varias veces porque tampoco se iba a someter a esa señora, y ves, pero... Esa fue otra muy buena. Sí. Más o menos acostumbrado. Es de los que dicen, si no me sirven estos principios, acá traigo otros guardados. Pero creo que no va a ser una cosa tan expedita y no vamos a ver a Rocha Moya ante la justicia en el arco de semanas, pero creo que la apertura decidida de una carpeta de investigación hasta ahora inexistente, si no es por la petición de Estados Unidos, creo que sería una muy buena señal que habría que exigir que se dé. No hacia Estados Unidos, no hacia Estados Unidos, porque soy una convencida de que nosotros no tenemos que tributarle esta impartición expedita de la justicia a Estados Unidos, sino al enorme cúmulo de dolor que la infiltración del crimen organizado y la corrupción ha causado en territorio nacional al pueblo de México. Bien, Teresa, gracias.